Pasé 15 años creyendo que estaba haciendo lo correcto, 15 años de despertarse antes del amanecer, 15 años trabajando hasta que me duelen las manos, 15 años viviendo fuera de casa, lejos de mi madre, lejos de mis hermanos, lejos de todo lo que amaba. Me dije a mí mismo que el sacrificio valdría la pena, que un día volvería, que mi familia sería mejor, que mi madre tuviera una vida tranquila, que todos esos años de anhelo serían compensados, pero la vida tenía otros planes. Mi nombre es Valeria, nací en un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara. Mi infancia fue sencilla, pobre, pero lleno de amor. Mi madre Teresa lo era todo para mí. Ella crió a 3 hijos sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo aún era muy pequeña. Nunca tuvimos mucho dinero, pero ella siempre encontró una manera de poner comida en la mesa, incluso cuando no había gas y nada en la cocina. La recuerdo cosiendo ropa en las primeras horas de la mañana, lavar ropa para otras familias, haciendo cualquier trabajo que se me presente. Ella estaba cansada, pero nunca me quejé. Cuando tenía 18 años, surgió una oportunidad laboral en otra ciudad. Estaba lejos, demasiado lejos, pero el salario era mayor que cualquier cosa que pudiera ganar cerca de casa. Mi madre lloró cuando le dije no, porque no quisieras que me fuera, pero porque sabía lo que significaba. Significaba distancia, te extraño, cumpleaños perdidos, navidades vacías, abrazos pospuestos. Aún así ella me animó. Dijo que necesitaba construir mi futuro. Prometí que volvería pronto. Prometí que sería solo por unos años. Prometí muchas cosas, ninguno de ellos sucedió como lo imaginé. Los primeros meses fueron difíciles. Trabajé como cuidador en una ciudad lejana. Vivía en una habitación pequeña, pasó sus días cuidando a los ancianos y las noches llorando de anhelo, pero finalmente el dinero empezó a llegar. Todos los meses enviaba casi todo a casa. Pagué la medicina para mi madre. Ayudé a mis hermanos, cosas arregladas en la casa. Compré muebles, envié regalos, me hizo sentir útil. Parecía que la distancia tenía un propósito. Los años pasaron más rápido de lo que me di cuenta. Un año se convirtió en 2, 2 se convirtieron en 5, 5 se convirtieron en 10, antes de que entendiera lo que estaba pasando. Habían pasado 15 años. Durante este tiempo visitaba a mi familia siempre que podía, pero los viajes fueron cortos. Carreras insuficiente, llegué y luego tuve que irme otra vez. Mi madre siempre me abrazó fuerte, tan fuerte que a veces parecía tener miedo de volver a perderme. Cada adiós fue doloroso, pero seguí repitiendo la misma frase. Volveré pronto, estaré en casa pronto, pronto todo será diferente. Yo creí que, hasta la llamada que recibí una tarde de invierno, era mi hermano Gabriel. Tu voz sonaba extraña. Pesado, preocupado, pregunté qué estaba pasando. Le tomó unos segundos responder. Luego dijo que nuestra madre estaba empeorando. Le pregunté cómo empeoró, respiró hondo, luego pronunció palabras que hicieron que mi corazón se congelara. Ella está olvidando a la gente, olvidando fechas, olvidando conversaciones, a veces ni siquiera recuerdas dónde estás. Me senté inmediatamente, mis piernas perdieron su fuerza. En los meses siguientes, las noticias fueron cada vez peores. Los médicos confirmaron que mi madre estaba desarrollando una enfermedad que afectaba su memoria. Al principio fue solo un pequeño olvido, pero pronto comenzaron los episodios más graves. Ella confundió nombres, objetos perdidos, no reconocía viejos vecinos. A veces pensé que estaba viviendo hace décadas. Mi corazón comenzó a consumirse por la culpa. Durante años trabajé para ayudarla, pero tal vez ella necesitaba algo que nunca envié, mi presencia. Aún así seguí trabajando porque ahora los gastos médicos eran aún mayores, los tratamientos eran caros. Medicamentos también. Pasé meses viviendo entre la desesperación y la esperanza, hasta que una noche recibí otra llamada. Esta vez fue mi hermana Lucía. Lloró tanto que apenas podía hablar. Mi corazón se aceleró, pensé que mi madre había muerto, pero no fue eso. La verdad era diferente, en cierto modo aún más doloroso. Lucía me dijo que nuestra madre había preguntado quién era yo. No por Daibecha, no. Para confusión momentánea, ella realmente no lo sabía. Miré el teléfono sin poder respirar. Mi propia madre estaba empezando a olvidarme. Pasé toda la noche llorando. A la mañana siguiente tomé una decisión. Por primera vez en 15 años, elegí dejar de renunciar. Empaqué mis cosas, compré un boleto y llegué a casa. Durante todo el viaje sentí que mi corazón estaba a punto de explotar. Intenté aferrarme a los recuerdos, a su sonrisa, a tu voz, por la forma en que tomaste mi mano cuando era niño. Me dije a mí mismo que todo estaría bien, que ella todavía me reconocería, que todavía habría tiempo. Cuando finalmente llegué a la pequeña casa donde crecí, sentí mis piernas tiemblan. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, más silencioso, más antiguo. Mi hermano abrió la puerta, me abrazó sin decir nada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fue en ese momento que sentí verdadero miedo, un miedo que nunca antes había experimentado. Entré lentamente, crucé la habitación, escuché la televisión encendida de fondo. Y luego la vi sentada en una silla junto a la ventana. Mi madre, más delgado, más frágil, mayor de lo que imaginaba. Las lágrimas vinieron inmediatamente. Caminé
hacia ella, me arrodillé a tu lado, tomé tus manos y dijo suavemente, madre, soy yo, Valeria. Ella lentamente levantó los ojos, me miró por unos segundos, sonrió amablemente como si fuera una buena persona pero completamente desconocido. Luego hizo una pregunta que destruyó mi corazón frente a toda mi familia. Ella me preguntó quién era yo. Esa pregunta siguió resonando dentro de mi cabeza, incluso después de que nadie más hablaba. ¿Quién era yo? Mi propia madre me miraba como si estuviera frente a un extraño. No había maldad en sus ojos. No hubo rechazo, simplemente vacío, confusión, un intento sincero de entender quién era esa mujer, arrodillada frente a ella, llorando sin poder controlarse. Sentí que mi pecho se contraía como nunca antes lo había sentido. Durante 15 años soporté la distancia, soporté el anhelo, soporté cumpleaños perdidos, navidades vacías, momentos importantes vistos solo a través de fotos y enlaces rápidos. Todo porque creí que todavía tenía tiempo. Hora de regresar, hora de abrazar a mi madre, tiempo para compensar cada ausencia, pero en ese momento entendí una verdad cruel. El tiempo no espera a nadie. Mi hermano Gabriel puso su mano en mi hombro, tratando de ayudarme a levantarme, pero mis piernas no parecieron responder. Mi madre seguía mirándome con una suave sonrisa, la misma sonrisa que tantas veces me consolaba cuando era niño. Pero ahora, esa sonrisa no fue acompañada de reconocimiento. Ella no sabía quién era yo, respiré hondo, sequé las lágrimas, traté de explicar, dije mi nombre, dijo que ella era tu hija. Hablé de nuestra familia, sobre mi infancia, sobre las historias que compartimos, pero ella solo escuchó. A veces sonríe, a veces parecía confuso, en ningún momento demostró que se acordaba de mí. Esa noche casi no pude dormir, me senté en la vieja habitación que alguna vez fue mía, observando las paredes, los muebles, recuerdos esparcidos por todas partes. Cada rincón de esa casa llevaba recuerdos de mi madre, y al mismo tiempo parecía gritar que ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente me levanté temprano, escuché ruidos provenientes de la cocina. Cuando llegué encontré a mi madre sentada a la mesa tomando café. Por un breve segundo sentí esperanza, tal vez ella me reconocería ahora, tal vez fue simplemente un mal momento, tal vez algún recuerdo había regresado durante la noche. Sonríe, me acerqué lentamente, ella levantó los ojos, me miró y volvió a preguntar ¿quién era yo? Sentí un dolor tan intenso que tuve que apoyarme en la silla. Fue en ese momento que acepté la realidad. Esto no fue temporal, esa era la nueva vida a la que nos enfrentábamos. Durante los días siguientes comencé a seguir su rutina. Los médicos tenían razón, hubo momentos en que parecía perfectamente lúcida. Habló normalmente con reminiscencias de viejos acontecimientos, lugares reconocidos, pero al poco tiempo, todo volvió a desaparecer. Era como ver a alguien alejarse lentamente sin moverse del lugar. Una tarde me senté a su lado en el porche, el sol se ponía detrás de las montañas. Mi madre miraba la calle en silencio. De repente empezó a hablar de una niña llamada Valeria. Mi corazón se aceleró. Inmediatamente era mi nombre, escuché cada palabra atentamente. Contó historias sobre la infancia de esa niña. Habló de su primer día de clases, sobre su miedo a los truenos, sobre cómo le gustaba cantar mientras ayudaba a lavar la ropa. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara, porque ella estaba hablando de mí, me recordó, pero no sabías que estaba sentado a tu lado. No podía conectar esos recuerdos con la mujer en la que me había convertido. Me rompió el corazón de una manera que es imposible de explicar. En los días siguientes comencé a mirar fotografías antiguas, álbumes olvidados, cajas guardadas en armarios. Quería encontrar algo que despertara tus recuerdos. Pasé horas organizando imágenes en la mesa del salón. Fotografías de mi infancia, cumpleaños, viajes sencillos, momentos felices. Cuando le mostré todo, hubo pequeños signos de reacción. Ella señaló algunas fotos, caras reconocidas, nombres recordados, pero cuando me tocaba algo siempre fallaba. Era como si una niebla cubriera justo esa parte del recuerdo. Aún así seguí intentándolo porque me negué a rendirme. Una tarde encontré una vieja caja escondida en el fondo de un armario. Era una caja de madera oscura que nunca antes había visto. Estaba cubierto de polvo, parecía olvidado durante muchos años. Lo llevé a la sala y comencé a examinar su contenido. Dentro había cartas, fotografías, recibos, viejos objetos pequeños sin valor económico pero cargado de significado. Entre ellos encontré algo que me hizo detenerme inmediatamente. Un paquete de sobres atados con una cinta azul que se ha descolorido con el tiempo. Mi nombre estaba escrito en todos ellos. Valeria, mi corazón se aceleró, abrí el primer sobre con las manos temblorosas. Era una carta escrita por mi madre, fechado casi 12 años antes. Comencé a leer, ella me dijo cómo me extrañaba, cómo guardé cada foto que envié, cómo oré todas las noches para estar a salvo. Las lágrimas caían sin parar mientras leía. Pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que había decenas de cartas similares. Uno por cada año que estuve fuera, uno por cada cumpleaños que me perdí, uno por cada Navidad que pasamos separados. Corrí hacia Gabriel, le pregunté si sabía eso.
Él estaba tan sorprendido como yo. Nadie conocía esas letras. Nadie pasé horas leyendo cada uno de ellos. Había amor en todos, te extraño orgullo, pero también una tristeza silenciosa que mi madre nunca mostró durante nuestras llamadas. Ella siempre decía que estaba bien, siempre me decía que no me preocupara. Pero esas páginas contaban otra historia, una historia de soledad esperando ausencia. Ya era de noche cuando llegué al último sobre. A diferencia de los demás, estaba sellado. Nunca había sido abierto, la fecha escrita en el frente era reciente. Muy reciente, solo unos meses, antes de que tu memoria comience a desvanecerse. Mi corazón se aceleró, porque en ese momento me di cuenta de que tal vez esa fue la última carta que mi madre escribió antes de empezar a olvidar su propio pasado. Y cuando finalmente abrí el sobre encontré un mensaje que me hizo sentir el suelo desaparecer bajo mis pies. Me quedé mirando esa última carta durante varios segundos, antes de lograr leer la primera línea. Mi corazón latía tan fuerte que mis manos temblaban. Había algo diferente en ese sobre. Tal vez fue la fecha, quizás fue el hecho de que fue escrito poco antes de que avanzara la enfermedad. O tal vez fue simplemente el miedo a descubrir sentimientos que mi madre nunca tuvo el valor de decir en voz alta. Respiré hondo y comencé a leer. Las primeras palabras hicieron que mis ojos se llenaran de lágrimas. Mi querida Valeria, si estás leyendo esta carta, significa que un día ya no podré decir todo lo que siento mirándote a los ojos. Necesitaba parar, la visión se volvió borrosa, las lágrimas cayeron sobre el papel. Me limpié la cara y continué. Mi madre dijo que sintió que algo extraño le pasaba a su memoria. Escribió sobre pequeños olvidos que empezaron a asustarla. Habló de nombres que desaparecieron de su mente, de fechas que ya no podía recordar, de momentos en los que entré a una habitación y no sabía por qué estaba allí. Mientras leía cada frase, sentía una opresión cada vez mayor en mi pecho. Ella ya lo sabía meses antes del diagnóstico, ya notaba que algo estaba cambiando, pero ella decidió mantener ese miedo solo. Mientras seguía leyendo, me encontré con un pasaje que me hizo sollozar. Ella escribió que de su mayor temor era no morir, ni sufrir, ni perder tu propia independencia. Su mayor miedo era olvidar a sus hijos. Olvida las caras que más amaba, olvidando las voces que la acompañaron durante toda su vida. Las palabras parecieron perforar mi alma. ¿Por qué sucedió eso exactamente? Ella siguió escribiendo sobre mí, sobre los años que estuve lejos, sobre el orgullo que sentía cada vez que alguien comentaba que estaba trabajando y ayudando a mi familia. Pero también confesó algo que nunca antes había dicho. Ella me extrañaba todos los días, todos, sin excepción. No hubo mañana en la que no mirara a la puerta esperando una visita inesperada. No hubo una noche en la que no oré por mi seguridad. No hubo cumpleaños en el que no lloré en secreto. Después de que todos se fueron, cerré los ojos por unos momentos. La culpa volvió con venganza. Durante años creí que compensaba mi ausencia enviando dinero. Creía que los depósitos mensuales resolvían los problemas más importantes. Pero ahora entendí algo doloroso. Mi madre nunca solo necesitó el dinero. Ella me necesitaba. Cuando terminé la carta, noté una pequeña nota al final de la página. Una frase escrita de otra manera, como si lo hubieran añadido después. Valeria, hay algo que necesito que encuentres cuando vuelvas a casa. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Seguí leyendo. Dijo que había guardado algo importante en un lugar que solo yo podía entender. No explicó exactamente qué era. Solo mencionó una vieja máquina de coser, la misma máquina que utilizamos durante décadas para mantener a nuestra familia. Iré la carta varias veces tratando de entender. La máquina todavía estaba en la casa, guardado en una pequeña habitación donde acumulábamos objetos viejos. Me levanté inmediatamente, tomé la carta y fui allí. La habitación estaba oscura, lleno de muebles cubiertos de sábanas, cajas apiladas, objetos olvidados por el tiempo. En la esquina encontré la máquina de coser, exactamente como lo recordaba, viejo gastar pero aún intacto. Pasé mi mano por su superficie, recordando las noches en las que mi madre trabajaba, mientras yo fingía dormir, recordando el sonido constante de la aguja al atravesar la tela, recordando el esfuerzo que hizo para criar a nuestros hijos. Examiné cada parte de la máquina. No encontrar nada. Entonces recordé algo. Cuando era pequeña había un cajoncito escondido a un lado, un cajón que mi madre usaba para guardar hilos y botones. Miré cuidadosamente hasta que la encontré. Cuando lo abrí me di cuenta de que había un fondo falso. Mi corazón se aceleró. Con cuidado quité el pequeño plato de madera y encontré un sobre viejo, mucho más antiguo que la carta que acababa de leer. Inmediatamente me senté en el suelo, abrí el sobre. Dentro había fotografías antiguas, letras y un pequeño cuaderno. Las fotografías mostraban a mi madre cuando era joven, demasiado joven, al lado de gente que nunca he visto, hombres, mujeres, niños, todos sonriendo. Pero una fotografía me llamó la atención. Mostraba a mi madre abrazando a una niña de aproximadamente 6 años, una chica que no era John
y siquiera mi hermana Nadia, a quien reconocí. Volteé la fotografía. En la parte de atrás había una frase escrita a mano. A mi querida Elena, con amor eterno. Me quedé inmóvil. ¿Quién era Elena? Porque mi madre mantuvo oculta esa fotografía. Y porque nunca hablaste de ella. Entonces abrí el pequeño cuaderno. Las primeras páginas contenían notas sencillas, gastos del hogar, listas de compras, mensajes antiguos, pero unas páginas más tarde encontré textos mucho más personales, parecían anotaciones de diario. Historias escritas por la propia Teresa. Comencé a leer poco a poco. Una historia desconocida empezó a surgir ante mis ojos. Una historia que nunca he escuchado en toda mi vida. Hablé de eventos que sucedieron antes de que yo naciera, incluso antes de que mis padres se casaran, hablando de pérdidas, de decisiones difíciles de un niño, una despedida que destruyó por completo su juventud. Cuanto más leo, más confuso me siento, porque todo indicaba que mi madre guardaba un secreto desde hacía décadas. Un secreto tan doloroso que nunca pudo compartirlo con ninguno de sus hijos, ni siquiera conmigo, ni siquiera con Gabriel, ni siquiera con Lucía. Era pasada la medianoche cuando escuché pasos detrás de mí. Era Gabriel. Me encontró sentada en el suelo rodeada de fotografías y documentos. Le mostré la imagen de la chica desconocida. Mi hermano miró por unos segundos. Luego se puso pálido. Le pregunté si conocía a ese niño. Él permaneció en silencio, un silencio demasiado largo. Luego dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Dijo que había visto esa fotografía muchos años antes, y que nuestra madre una vez le prohibió hacer preguntas sobre esa niña. Miré a Gabriel, sin poder decir una sola palabra. La revelación me golpeó inesperadamente. Toda mi vida creí que conocía a mi madre mejor que nadie. Conocía tus peculiaridades, tus miedos, tus dificultades, tus historias de infancia, pero ahora se enfrentaba a una fotografía oculta y a un secreto que había protegido durante décadas. Mi hermano se sentó a mi lado en el suelo. Tomé la foto nuevamente. Observó el rostro de la niña durante unos segundos. Luego suspiró profundamente. Le pregunté por qué nunca me había dicho eso. Él respondió que nunca supo mucho. Cuando era adolescente, encontró la misma fotografía por casualidad mientras buscaba herramientas en el viejo armario de la casa. Curioso, le llevó la imagen a nuestra madre y le preguntó quién era el niño. Según él, su reacción fue completamente diferente a la que esperaba. Nuestra madre palideció, empezó a llorar, le quitó la fotografía de las manos y le pidió que nunca más volviera a preguntar sobre eso. Gabriel dijo que nunca volvió a mencionar el asunto. Con el tiempo acabó olvidándose. Hasta esa noche, dirigí mi atención al cuaderno. Las siguientes páginas continuaron revelando fragmentos de una historia que desconocía por completo. No había nombres completos, no hubo fechas exactas, pero había suficientes referencias para entender que algo muy importante pasó antes de que naciéramos. En varios pasajes, mi madre habló de la culpa, sobre el arrepentimiento, sobre una decisión que la acompañó todos los días. Una decisión que ella dijo que era necesaria, pero ella nunca pudo perdonarse a sí misma por haber tomado. Cuanto más leía, más preguntas surgían. Y cuantas menos respuestas encontré. Ya era de madrugada cuando decidí guardar todo. Otra vez necesitaba pensar con calma, necesitaba entender si esas notas tenían alguna relación con la chica de la fotografía, o si simplemente lo estuviera tomando todo mal. A la mañana siguiente me desperté más temprano que todos. Mi madre ya estaba sentada en el porche mirando el jardín. Me acerqué lentamente. Ella parecía tranquila, serena. Por unos minutos permanecimos en silencio. Entonces le mostré la fotografía. No esperaba mucho después de todo. Ella ya no podía reconocerme, pero sucedió algo inesperado. Tan pronto como sus ojos se encontraron con la imagen, su expresión cambió. La sonrisa desapareció. Sostuvo la fotografía con ambas manos y empezó a observarla con una intensidad que hacía mucho tiempo que no veía. Mi corazón se aceleró. Le pregunté quién era la chica. Ella no respondió de inmediato. Siguió mirando la fotografía, como si estuviera tratando de atravesar décadas de recuerdos olvidados. Entonces, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Por primera vez desde que llegué a casa, vi una emoción tan fuerte atravesar la niebla de la enfermedad. Ella sostuvo la fotografía contra su pecho y pronunció solo una palabra: Elena. Me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Era el mismo nombre escrito en el reverso de la imagen. Me arrodillé a su lado, le pregunté quién era Elena, pero su mente ya parecía alejarse otra vez. Ella parpadeó un par de veces. Ella me miró confundida, luego me preguntó quién era yo. Ese breve momento desapareció tan rápido como llegó, pero fue suficiente. Ahora sabía que Elena realmente existía. No era solo un nombre perdido en un papel. Él era alguien importante, alguien que aún seguía vivo en los recuerdos más profundos de mi madre. Pasé los siguientes días tratando de encontrar pistas.
Hablé con viejos vecinos, con parientes lejanos, con personas que conocieron a nuestra familia hace muchos años. La mayoría no sabía nada. Algunos ni siquiera recordaban detalles de esa época. Pero una señora muy mayor llamada Carmen reaccionó diferente cuando mencioné el nombre de Elena. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Luego me preguntó por qué quería saber, solo le expliqué parte de la situación. Ni hablar de las cartas, ni del cuaderno. Carmen respiró hondo y dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. Según ella, había viejas historias de las que nunca se hablaba en esa ciudad. Historias que la gente preferiría olvidar. Pregunté si Elena era parte de alguna de estas historias. Ella asintió lentamente, pero se sintió incómodo, como si estuviera decidiendo si seguir hablando. Finalmente dijo que muchos años antes de mi nacimiento, una tragedia había sacudido profundamente a mi madre. Una tragedia que involucra a un niño. Mi corazón empezó a latir más rápido. Le pregunté qué tragedia era esa, pero Carmen negó con la cabeza. Dijo que no conocía todos los detalles. Solo sabía que Teresa sufrió mucho, y después de ese evento, nunca volvió a ser exactamente la misma persona. Salí de allí aún más confundido. Esa noche volví a mirar el cuaderno. Esta vez leí cada página con mucha atención, sin saltarse ninguna línea, sin ignorar ningún detalle. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Entre varias notas había constantes referencias a una ubicación específica. Un pequeño pueblo llamado San Miguel. Faltaban unas horas, el nombre apareció repetidamente, a veces acompañado de fechas, a veces acompañado de oraciones incompletas, pero siempre relacionado con los momentos más emotivos del diario. Tomé un mapa, busqué información, y descubrí que San Miguel aún existía. Pequeño, casi olvidado, pero todavía habitado algo dentro de mí. Dijo que necesitaba ir allí, no solo por curiosidad, sino porque sentí que esa ciudad guardaba respuestas que mi madre nunca logró decir. Hablé con Gabriel y Lucía, mostré todo lo que había encontrado. Las letras, el diario, la fotografía, referencias a San Miguel. Ambos estuvieron de acuerdo en que necesitábamos descubrir la verdad. No importaba lo que fuera, nuestra madre se merecía esto. Nosotros también lo merecemos. 2 días después comencé el viaje. Mientras el autobús atravesaba carreteras rodeadas de montañas, observé el paisaje a través de la ventanilla, pensando en todas las cosas que no sabemos sobre las personas que amamos. A veces vivimos con alguien toda nuestra vida sin darnos cuenta del dolor que carga en silencio, sin darnos cuenta de los secretos que se esconden detrás de las sonrisas, sin darme cuenta de las heridas que nunca sanaron del todo. Cuando finalmente llegué a San Miguel, sentí una extraña sensación de familiaridad, como si ese lugar me estuviera esperando desde hace mucho tiempo. Las calles eran simples, las casas viejas, el ritmo tranquilo. Caminé por el centro de la ciudad, llevando la foto de Elena en mi bolso, sin saber exactamente por dónde empezar, hasta que vi una pequeña iglesia de piedras pálidas en lo alto de una colina. Algo me empujó en esa dirección. Entré al lugar casi y vacío, miré los viejos bancos, las velas encendidas, el silencio profundo. Fue entonces cuando noté una pared llena de fotografías antiguas de la comunidad. Me acerqué lentamente, examinando cada imagen, hasta que mis ojos se encontraron con una cara que reconocí de inmediato. Era mi madre, demasiado joven, sonriendo, y junto a ella estaba la misma chica de la fotografía, escondida en la máquina de coser. Mi corazón dio un vuelco en el momento en que reconocí esa cara. Durante unos segundos, me quedé completamente quieto frente a la fotografía pegada en la pared de la iglesia. Mi madre parecía tener poco más de 20 años. Estaba sonriendo de una manera que nunca había visto. Una ligera sonrisa gratis, lleno de felicidad. A su lado estaba Elena, la misma chica de la fotografía oculta. El mismo niño mencionado en las entradas del diario. La misma persona que seguía apareciendo en cada rastro que dejaba mi madre. Me acerqué aún más, observé cada detalle de la imagen. La forma en que mi madre tomó a la niña de la mano. La forma en que los dos se miraron. Esto no parecía una simple foto familiar. Había una conexión profunda entre ellos. Una llamada imposible de ignorar mientras miraba la imagen. Escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta y vi a un anciano acercándose lentamente. Vestía ropa sencilla y llevaba algunas flores en las manos. Se dio cuenta de mi interés por la fotografía. Sonrió suavemente y me preguntó si conocía a esas personas. Mi corazón se aceleró. Le respondí que la mujer era mi madre. Su expresión cambió inmediatamente. Los ojos se abrieron por unos segundos, solo me miró. Luego dijo su nombre, Teresa. Asentí. El hombre parecía emocionado. Dijo que habían pasado muchos años desde la última vez que escuchó a alguien mencionar ese nombre. Le pregunté si la conocía. Él respondió que sí, muy bueno según él. Teresa pasó un tiempo en San Miguel cuando era joven. Allí permaneció varios meses, tal vez casi un año. Algo dentro de mí comenzó a encajar referencias encontradas en el diario, las fotografías, los
Recuerdos escondidos, todo parecía apuntar a esa época. Pregunté por Elena, la sonrisa desapareció de su rostro. El silencio que siguió hizo que se me encogiera el estómago. El hombre volvió a mirarla. Fotografía. Luego suspiró profundamente, él respondió que Elena era hija de Teresa. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Por un momento pensé que había escuchado mal. Mi mente rechazó esa información. Hija. Había dicho, hija. Miré la fotografía de nuevo, entonces al hombre le pregunté si estaba seguro. Lo confirmó sin dudarlo. Dijo que toda la comunidad conocía a Teresa y Elena en ese momento. Madre e hija. Las palabras resonaron dentro de mi cabeza. Madre e hija. Mi respiración se volvió irregular porque eso solo significaba una cosa: yo tenía una hermana cuya existencia nunca me fue revelada. El hombre notó mi sorpresa. Luego me invitó a sentarme en uno de los bancos de la iglesia. Necesitaba escuchar la historia completa, o al menos todo lo que recordaba. Según él, Teresa llegó a la ciudad siendo muy joven. Solo llevar a un niño pequeño en brazos. Nadie sabía exactamente de dónde vino, ni cuáles fueron las circunstancias de tu vida. Pero todos rápidamente se dieron cuenta de lo mucho que amaba a esa chica. Trabajé mucho, hice costuras, ropa lavada, aceptado cualquier servicio disponible, codo para apoyar a Elena. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, porque esa descripción sonaba exactamente como la mujer que me crió. La misma fuerza, la misma determinación, el mismo amor. Pero luego la historia tomó un giro diferente. El hombre dijo que algo terrible sucedió unos años después. Una enfermedad extendida por toda la región. Muchas familias sufrieron, muchos niños se enfermaron gravemente, entre ellos estaba Elena. Mi corazón se hundió inmediatamente. Seguí escuchando en silencio. Según él, mi madre luchó desesperadamente por salvar a su hija. Gastó todo lo que tenía, viajó a otra ciudad, buscando ayuda. Hizo lo imposible, pero nada funcionó. Elena murió cuando aún era muy joven. Las lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente. El caballero bajó la cabeza respetuosamente, como si todavía sintiera el dolor de ese recuerdo. Dijo que después de la muerte de la niña, mi madre nunca volvió a ser la misma. Pasó semanas sin salir de casa, sin hablar con nadie. No puedo aceptar la pérdida. Meses después salió de San Miguel, nunca regresó. Mi pecho se sintió aplastado por una tristeza imposible de explicar, porque en ese momento comprendí que mi madre cargó con ese duelo completamente sola durante décadas. Nunca hablé de Elena, nunca mencioné su existencia, nunca compartió ese dolor con ninguno de sus hijos, ni siquiera conmigo, ni siquiera con Gabriel, ni siquiera con Lucía. Antes de partir pregunté si había algún lugar relacionado con Elena que aún permaneciera en la ciudad. El hombre estaba pensativo. Entonces él respondió que sí, había un pequeño cementerio antiguo cerca, y creer editado que la niña todavía estaba enterrada allí. Salí de la iglesia con el corazón apesadumbrado, las piernas se sintieron débiles, una cabeza llena de pensamientos. Durante todo el camino hasta el cementerio traté de entender el porqué de aquel secreto. Porque mi madre nunca lo dijo. ¿Por qué decidiste dejarlo todo en paz? Porque ocultó fotografías y cartas durante tantos años. Cuando llegué al lugar, encontré un espacio sencillo y silencioso, rodeado de árboles centenarios. El viento mecía suavemente las ramas, produciendo un sonido casi triste. Caminé entre las lápidas, mirando los nombres grabados en la piedra, hasta que encontraste lo que buscabas: Elena Morales. Mi visión estaba borrosa por las lágrimas. La fecha lo confirmó todo. Ella realmente existió, ella realmente era la hija de mi madre, ella realmente era mi hermana. Me arrodillé ante la tumba, no puedo contener el llanto. Pensé en todos los años que pasé sin saber de ella. Pensé en mi madre cargando ese dolor en silencio. Pensé en cuántas veces debió haber extrañado a esa chica mientras criaba a otros niños. Fue entonces cuando noté algo sobre la lápida. Había flores frescas, muy fresco. Alguien había estado allí recientemente, tal vez ese mismo día. Mi corazón se aceleró porque, según todas las personas con las que hablé, nadie de nuestra familia había regresado a San Miguel en décadas. Eché un vistazo más de cerca al lugar, y encontré algo inesperado: un pequeño sobre blanco cuidadosamente colocado detrás de un jarrón de flores. Mi nombre estaba escrito en el frente. Valeria. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, porque no había manera de que eso pudiera ser una coincidencia. Me quedé paralizado frente a ese sobre. El viento seguía soplando suavemente entre los árboles del cementerio, pero en ese momento apenas podía darme cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Mi nombre estaba escrito y Valeria con letras cuidadas, como si quien había dejado ese mensaje supiera exactamente que yo llegaría a mí. Corazón latía tan fuerte que podía escuchar mi propio pulso en mis oídos. Miré a mi alrededor buscando a alguien. Tal vez la persona todavía estaba cerca, tal vez finalmente encontraría a alguien que pudiera explicar todo esto. Pero el cementerio permaneció vacío. Solo
Silencio los árboles y esa tumba que acababa de cambiar completamente mi vida. Con manos temblorosas tomé el sobre por unos segundos, dudé, una parte de mí tenía miedo de lo que encontraría. Pero la necesidad de respuestas era mayor, lo abrí con cuidado, dentro solo había una hoja doblada nada más, sin firma en el exterior, y ninguna indicación de quién había escrito. Desdoblé el papel. Lentamente comencé a leer: Valeria, si encontraste esta carta significa que finalmente descubriste la existencia de Elena. Las palabras hicieron que mi corazón se acelerara, seguí leyendo. La persona explicó que durante muchos años observó el sufrimiento de Teresa. Conocía tu historia, conocí tu dolor, sabía que ese secreto permanecería con ella hasta el final de su vida, según la carta. Mi madre nunca olvidó a Elena, ni por un solo día, incluso cuando construyó una nueva familia, incluso cuando tuvo otros hijos, incluso cuando intentaste seguir adelante. La ausencia de esa niña permaneció viva dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo, pero lo que vino después me dejó aún más confuso. El autor afirmó que la historia que me contaron en San Miguel no estaba completa, había algo importante que nadie sabía, o al menos Cass y nadie, algo relacionado con los últimos días de Elena, algo que Teresa nunca tuvo el valor de revelar. Mi corazón se aceleró, continué leyendo cada línea con atención, pero lamentablemente la carta no explicaba cuál era el secreto. En lugar de eso, contenía solo una dirección, una casa antigua ubicada en otra parte de la ciudad, y una frase corta: allí encontrarás la verdad que tu madre llevó consigo toda su vida. Miré el papel durante varios segundos. El sentimiento era extraño, acababa de descubrir que tenía una hermana. Ahora surgió otro misterio, otra capa de una historia que parecía no tener fin. Guardé la carta en mi bolso, me levanté de la tumba, me quedé unos minutos mirando el nombre grabado en la piedra. Elena. Por primera vez dije ese nombre en voz alta, como si estuviera presentando a una hermana que nunca tuve la oportunidad de conocer. Antes de irme dejé flores en la tumba, fue poco pero parecía necesario. Luego me dirigí hacia la dirección indicada. La casa estaba en una zona antigua de San Miguel, una construcción sencilla con paredes desgastadas por el tiempo, ventanas viejas, un pequeño jardín al frente. Cuando llamé a la puerta, tardé unos segundos en escuchar pasos. Apareció una señora, debe haber tenido más de 80, pelo completamente blanco, la mirada atenta. Tan pronto como mencioné el nombre de Teresa, ella pareció emocionarse. Me preguntó quién era yo. Le expliqué que yo era su hija. La mujer se llevó la mano a la boca, como si estuvieras ante algo que nunca imaginaste. Testigo. Luego me invitó a entrar. Su nombre era Marta, según ella, fue una de las amigas más cercanas de mi madre durante el periodo que vivió en San Miguel. Nos sentamos en la sala, mostré la fotografía de Elena, mostré la carta encontrada en el cementerio, y le conté todo lo que había descubierto. Marta escuchó en silencios, ininterrumpir. Cuando terminé, cerró los ojos durante unos segundos. Luego empezó a hablar. Según ella, Teresa llegó a la ciudad escapando de una situación muy difícil. Él era joven, asustado, completamente solo, pero Elena fue su razón para seguir viviendo. La chica era todo para ella. Todo. Mientras hablaba, Marta sostenía entre sus dedos una fotografía antigua, como reviviendo recuerdos muy lejanos. Entonces llegó el momento que más temía. Ella empezó a hablar de la enfermedad de Elena, pero su versión de los hechos fue diferente, muy diferente. Según Marta, Elena realmente enfermó gravemente, pero no murió inmediatamente como todos creían. Mi corazón se aceleró, me incliné hacia adelante, incapaz de ocultar mi ansiedad. Marta continuó, explicó que una organización benéfica ofrece tratamiento especializado en otra región del país. Fue una oportunidad única, quizás la única posibilidad de supervivencia de la niña, pero había un problema: Teresa no tenía recursos para acompañarla, ni condiciones económicas para mantenerse alejado durante el tratamiento. Según Marta, mi madre enfrentó la decisión más dolorosa de su vida: permitir que lleven a Elena para recibir tratamiento, o ver avanzar la enfermedad sin hacer nada. Las lágrimas corrían por el rostro de la señora mientras contaba la historia. Dijo que Teresa eligió luchar por su hija, aunque sabía que tal vez nunca la volvería a ver. Mi corazón se sentía como si estuviera a punto de explotar, porque eso cambió por completo todo lo que había escuchado hasta entonces. Le pregunté qué pasó después. Marta permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió algo que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Según ella, Elena no murió en San Miguel. De hecho, nadie tuvo confirmación oficial de su muerte. Durante años ha circulado información contradictoria, cartas que llegaron y luego dejaron de llegar, noticias incompletas, cambios de dirección, documentos perdidos, hasta que en cierto momento el contacto desapareció por completo. A partir de entonces, todos supusieron que la niña había muerto, incluyendo a Teresa, pero Marta nunca creyó del todo esta versión.
Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar porque una posibilidad absurda empezó a aparecer ante mí. Una posibilidad que parecía imposible, pero en ese momento ya no se podía ignorar, antes de que pudiera hacer otra pregunta. Marta se levantó lentamente. Fui a un viejo armario, sacó una pequeña caja de madera y lo puso sobre la mesa. Dentro había letras envejecidas, fotografías, documentos y una imagen reciente de una mujer que nunca había visto antes. Marta señaló esa fotografía. Entonces dije una frase que hizo que el mundo entero pareciera detenerse a mi alrededor. Según ella, existía la posibilidad de que esa mujer fuera Elena de adulta. Miré la fotografía sin poder respirar adecuadamente. La mujer de la imagen parecía tener poco más de 40 años. Cabello castaño, oscuro, ojos profundos, expresión serena. Nada en ella parecía extraordinario a primera vista. Pero para mí, esa fotografía tuvo el peso de mi vida. Porque si Marta tenía razón, no estaba mirando a un desconocido, estaba mirando a la hermana cuya existencia acababa de descubrir. Mis manos temblaban mientras sostenía la imagen. Observé cada detalle del rostro, tratando de encontrar rastros de mi madre. Algo familiar, algo que confirmó esa posibilidad. Cuanto más miraba, más notaba similitudes. La forma de los ojos, la curva de la sonrisa, incluso la forma en que inclinó ligeramente la cabeza. Mi corazón se sentía incapaz de seguir el ritmo de todo lo que estaba pasando. Le pregunté a Marta de dónde salió esa foto. Ella se sentó de nuevo, respiró hondo, y empezó a explicar. Según ella, unos años antes, una mujer se puso en contacto con una antigua organización benéfica vinculada al tratamiento de niños enfermos. Estaba intentando reconstruir parte de mi propia historia. Estaba buscando información sobre su infancia, sobre su origen, sobre una mujer llamada Teresa. En ese momento nadie le prestó mucha atención, pero un empleado de la institución recordó algunas viejas historias, entre ellos el de una niña llamada Elena. La mujer dejó fotografías, documentos, números de contacto. Desapareció de nuevo. Marta consiguió una copia de esa imagen a través de unos conocidos, pero nunca encontró el coraje de buscar a Teresa. Mi mente daba vueltas sin parar. Pregunté y había más información. Algún nombre, cualquier dirección, cualquier cosa. Marta volvió a abrir la caja. Sacó algunos papeles cuidadosamente guardados. Entre ellos se encontraba un informe simple que contiene datos parciales. El nombre actual de la mujer era Elena Morales. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Elena, muy cerca de Elena, quizás una adaptación hecha a lo largo de los años. Tal vez una elección personal, tal vez solo una coincidencia, pero en ese momento no se podía descartar ninguna posibilidad. También había una ciudad, Monterrey, un número de teléfono antiguo, nada más. Que eso, aún así, me pareció mucho más de lo que tenía hasta entonces. Estuve horas hablando con Marta, examinar documentos, comparando fechas, tratando de organizar toda esa información. Cuando por fin salí de tu casa, el sol ya se estaba poniendo. Me senté en una pequeña plaza cercana sosteniendo la fotografía entre las manos, pensando en mi madre. Durante décadas creyó que su hija estaba muerta. Llevó ese dolor en silencio, ocultó el dolor a sus hijos. Enterrado los recuerdos, cartas guardadas, fotografías, secretos, todo porque creí que no había más esperanza. ¿Y si ella estaba equivocada? Esa pregunta no saldría de mi cabeza. Llegué a casa. Esa misma noche, todo el viaje pareció interminable. Nada más llegar les enseñé todo a Gabriel y Lucía. Ninguno de los dos pudo creerlo de inmediato. Era demasiada información, demasiadas emociones, pero al examinar los documentos, también empezaron a darse cuenta de que esta posibilidad era real. Por primera vez en nuestras vidas, hablamos de una hermana desconocida. Una hermana que podría estar viva. Mientras hablábamos, escuché pasos lentos provenientes del pasillo. Era nuestra madre. Ella entró a la habitación mirándonos a todos. Ella parecía confundida como Cass y siempre pasaba, pero cuando sus ojos se encontraron con la fotografía de la mujer adulta, algo cambió. Un cambio sutil, casi imperceptible. Ella dejó de caminar, permaneció inmóvil mirando la imagen. Mi corazón se aceleró, me levanté lentamente, me acerqué a ella. Pongo la fotografía en tus manos. Nadie dijo una palabra. El silencio se apoderó de la habitación. Mi madre observó la imagen durante largos segundos. Luego llevó sus dedos al rostro de la mujer fotografiada. Como si estuvieras acariciando a alguien que amas tanto. Las lágrimas comenzaron a brotar de tus ojos. Luego pronunció una palabra que no habíamos escuchado en días. Una palabra clara, constante, sin dudarlo. Hija. Me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Gabriel empezó a llorar. Inmediatamente, Lucía se llevó las manos a la cara. Sentí que mis piernas se debilitaban, porque en ese momento la niebla de la enfermedad pareció haberse disipado por unos segundos. Mi madre seguía mirando la fotografía. Las lágrimas fluían libremente. Luego pronunció otro nombre. Elena. Fue la confirmación más fuerte que jamás hayamos recibido, pero tan rápido como llegó.
Ese momento comenzó a desvanecerse. Ella parpadeó un par de veces, ella miró a su alrededor confundida, y volvió al estado habitual. El recuerdo se había escapado de nuevo. Todavía nadie pudo dormir esa noche. Esas pocas palabras cambiaron todo. En los días siguientes comencé a intentar localizar a Elena Morales. El número de teléfono encontrado en los documentos ya no funcionaba. Los registros eran viejos. Información incompleta, pero me negué a rendirme. Después de innumerables llamadas y búsquedas, logré encontrar una pista reciente. Una empresa donde Elena trabajó años antes. Me puse en contacto, le expliqué parte de la situación. Sin revelar demasiados detalles, el asistente no pudo proporcionar información personal, pero mencionaste algo importante. Elena se había mudado recientemente a otra ciudad, todavía dentro de la misma región. Mi corazón se llenó de esperanza otra vez. Cada nueva información parecía acercarme a una respuesta definitiva. Días después, logré encontrar una dirección más actualizada. No estaba completamente seguro de que fuera ella, pero era el mejor camino disponible. Pasé horas mirando ese papel, pensando en todo lo que podría pasar, y si realmente fuera Elena. Cómo decir la verdad, cómo explicar décadas de separación, cómo hablar de una madre que pasó toda su vida creyendo que había perdido a su hija, y si no fuera por ella, cómo afrontar otra decepción más. Aún así sabía que necesitaba continuar. A la mañana siguiente, preparé una pequeña bolsa de viaje. Guardé las fotos, las letras, los documentos, también una imagen reciente de nuestra madre. Antes de irme fui a su habitación. Ella durmió tranquilamente, me senté a tu lado, tomé tu mano por unos minutos, observando ese rostro que el tiempo y la enfermedad habían transformado. Entonces me di cuenta de algo que me conmovió profundamente. Incluso si no reconoces mi nombre, aunque no recuerdo quién era ella, todavía me apretó la mano de la misma manera que lo hacía cuando era niño. Como si alguna parte de tu corazón siguiera recordándome incluso cuando su memoria ya no podía hacerlo. Ese suave apretón de la mano de mi madre permaneció conmigo durante todo el viaje. Mientras el autobús avanzaba por la calle, seguí sintiendo sus dedos entre los míos. Fue arrogante pensar que una persona pueda olvidar nombres, rostros y momentos enteros de su propia vida, pero aún así conservar ciertos gestos profundamente grabados en su alma. Quizás el amor funcione así. Tal vez hubo recuerdos que no vivían en la mente, pero en el corazón. Observé el paisaje a través de la ventana, mientras sostenía la fotografía de Elena. Cada kilómetro recorrido aumentó mi ansiedad. Durante años busqué solo una manera de recuperar a mi madre. Ahora parecía que yo también estaba buscando una hermana que pudo haber pasado décadas creyendo que estaba completamente sola en el mundo. Cuando finalmente llegué a la ciudad indicada en los documentos, sentí un frío recorrer mi cuerpo. Era un lugar concurrido muy diferente a los pequeños pueblos donde crecí. Edificios altos, calles llenas, gente caminando rápido. En medio de esa multitud, había una mujer que quizás compartía mi misma sangre. La idea parecía imposible. Pasé toda la mañana tratando de reunir el coraje, revisé los documentos, revisé la dirección varias veces. Respiré profundamente innumerables veces, pero nada alivió el nerviosismo. Alrededor del mediodía finalmente llegué al lugar. Era una casa sencilla, bien cuidado, con flores en la entrada. Me paré frente a la puerta durante varios minutos. Sentí que mi corazón estaba a punto de salir de mi boca. Todas las posibilidades pasaban por mi cabeza. Ella podría darme la bienvenida, podría acecharme, puede que no crea en nada, puede que ni siquiera sea la persona adecuada, pero necesitaba intentarlo. Toqué el timbre. Los siguientes segundos parecieron horas. Entonces escuché pasos, la puerta se abrió lentamente, apareció una mujer. En el momento en que la vi sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Fue como mirar una versión diferente de mí. Madre. Los mismos ojos, la misma forma de cara, la misma expresión serena, incluso la forma en que frunció levemente el ceño le parecía familiar. Ella me miró sin entender, preguntó si podía ayudar. Por unos segundos me quedé sin palabras. Todo lo que había planeado decir desapareció. Finalmente logré responder. Le pregunté si era Elena Morales. Ella confirmó. Mi corazón se aceleró aún más. Le expliqué que necesitaba hablar de algo importante, algo relacionado con su pasado. Elena parecía sospechosa, pero él me permitió entrar. Nos sentamos en la sala. Me temblaban tanto las manos que tuve que sostenerlas en mi regazo. Ella estaba esperando una explicación, y no sabía por dónde empezar. Tomé la fotografía antigua de Elena, el que se encontró entre las pertenencias de mi madre, y lo puse sobre la mesa. La reacción fue inmediata. Elena palideció, los ojos se abrieron. Ella tomó la imagen lentamente. Como si estuvieras viendo un fantasma. Le pregunté si reconocía al niño. Las lágrimas llegaron incluso antes de la respuesta. Con voz temblorosa dijo que esa fotografía la había acompañado desde pequeña. Era una de las pocas cosas que tenía sobre su pasado.
Mi corazón empezó a latir aún más rápido. Seguía haciendo preguntas con cuidado sin presionarlo. Elena dijo que creció en instituciones y familias temporales. Sus recuerdos de sus primeros años de vida estaban fragmentados. Confundido, incompleto, recordó a una mujer que la abrazó. Me recordó a una máquina de coser, de una canción cantada antes de dormir, de un perfume específico, pero nunca logró saber quién era esa mujer. Durante décadas intentó encontrar respuestas, registros comprobados, buscado documentos, habló con trabajadores sociales, pero casi todo había desaparecido con el tiempo. Entonces saqué una fotografía reciente de mi madre de mi bolso. Tan pronto como Elena vio la imagen, se llevó la mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a fluir inmediatamente. Ella no podía apartar la mirada, parecía como si estuviera observando a alguien a quien había estado buscando toda su vida. Nos quedamos en silencio por varios minutos, hasta que preguntó quién era esa mujer. Sentí que mi voz fallaba, pero respondí: es mi madre, creo que es tuyo también. Elena empezó a llorar de una manera que nunca olvidaré. No fue solo tristeza, no fue solo una sorpresa, sintió como el colapso de décadas enteras de preguntas sin respuesta. Sostuvo la fotografía contra su pecho mientras intentaba recuperar el aliento. Estuve horas contándote todo lo que había descubierto. Las letras, el diario San Miguel, la enfermedad, los secretos, la búsqueda. Elena escuchó cada detalle sin interrumpir. Hubo varias ocasiones en las que tuve que secarme las lágrimas. En otros, simplemente cerré los ojos, como si estuviera tratando de reorganizar toda su existencia. Cuando terminé, ella caminó hacia una estantería, sacó una pequeña caja. En su interior se encontraban objetos que habían estado almacenados durante muchos años, entre ellos un trozo de tela cosido a mano. Amarillentas por el tiempo, mi corazón se aceleró porque reconocí inmediatamente ese tipo de costura. Era exactamente igual al trabajo que hacía mi madre. Elena explicó que esa tela la acompañaba desde que tenía uso de razón. Nunca supe su origen, pero siempre sentí eso fue importante. Observé los puntos con atención y estaba seguro que había sido cosido por Teresa. En ese momento todas las dudas desaparecieron. Ya no necesitábamos exámenes, ya no necesitábamos pruebas, la verdad estaba ante nosotros. Dos vidas separadas durante décadas finalmente encontraron una conexión, pero junto con la emoción vino un dolor profundo, porque mi madre estaba viva, al mismo tiempo, ya no estaba completamente presente después de tantos años buscando respuestas, después de tanto sufrimiento. Es posible que ya no pueda comprender completamente lo que estaba sucediendo. Cuando mencioné la enfermedad, Elena empezó a llorar de nuevo. Me preguntó si todavía había tiempo, si todavía pudiera conocerla, si todavía pudiera abrazarla. Miré la foto de nuestra madre en la mesa, y respondí honestamente no. Sabía qué pasaría cuando se conocieran. No sabía si mi madre la reconocería, no sabía si la memoria permitiría ese milagro, pero yo sabía una cosa: después de una vida separados, ninguno de los dos merecía perder esa oportunidad. Esa noche fue una de las más emotivas de mi vida. Elena y yo nos sentamos durante horas en el salón de su casa. Ninguno de los dos parecía dispuesto a dormir. Hubo demasiado tiempo para recuperarse, demasiadas preguntas para responder, demasiadas heridas para entender. En varios momentos, nos limitamos a mirar las fotografías esparcidas sobre la mesa. Ella analizó imágenes de nuestra familia, de los cumpleaños que te perdiste, de los hermanos que nunca conociste, de los momentos que pasaron sin tu presencia. Vi tus ojos recorrer cada fotografía, tratar de imaginar cómo debe ser, descubrir de repente que había una familia entera esperando al otro lado de una historia interrumpida. Elena me contó detalles de su propia vida. Habló de los hogares temporales donde creció, sobre tiempos difíciles, sobre el sentimiento constante de no pertenecer completamente a ningún lado. Dijo que desde niño tuvo una impresión extraña, como si alguien la estuviera buscando en algún lugar del mundo, como si faltara una parte de tu historia. A menudo traté de ignorar este sentimiento, pero él siempre regresaba. Ahora ella finalmente entendió por qué al amanecer decidimos viajar juntos. Ninguno de los dos quiso esperar más. Cada minuto parecía precioso, principalmente por la condición de nuestra madre. El viaje de regreso fue por momentos silencioso, no porque faltaran temas, pero como ambos estábamos absorbiendo todo lo que había pasado. A veces Elena sostenía la fotografía reciente de nuestra madre, observando cada detalle del rostro. Otras veces me secaba discretamente las lágrimas. Entendí perfectamente, también estaba tratando de lidiar con una mezcla de alegría y tristeza que era imposible de explicar. Cuando finalmente llegamos a nuestra ciudad, sentí que mi corazón se aceleraba nuevamente. Gabriel y Lucía ya estaban esperando. Tan pronto como Elena salió del auto, los dos permanecieron inmóviles durante unos segundos. Era imposible no notar las similitudes. Los ojos de nuestra madre parecían vivir en ese rostro.
Lucía fue la primera en acercarse, abrazó a Elena sin decir nada. Ambos empezaron a llorar inmediatamente. Gabriel llegó poco después, en apenas unos minutos. Esa mujer que pasó décadas sola quedó rodeada de hermanos que ni siquiera sabía que existían. Fue uno de los momentos más hermosos que he presenciado. Pero la mayor emoción aún estaba por llegar. Entramos juntos a la casa, mi madre estaba sentada en el porche. Como lo hacía casi todas las tardes, observando el jardín. El sol iluminó suavemente sus canas. Por un momento sentí miedo de que ella no reconociera nada. Miedo a que todo el viaje terminara en otra pérdida. Elena también parecía nerviosa. Sus manos temblaban visiblemente. Me acerqué a ella, tomé tu mano, y caminamos juntos hasta el porche. Mi madre lentamente levantó la vista, él me notó. Primero, después de Gabriel, después de Lucía. Finalmente su mirada encontró a Elena. El tiempo pareció detenerse, nadie dijo nada. Nadie se movió. Acabamos de mirar. Mi madre seguía mirando a Elena, como si estuvieras tratando de atravesar una niebla muy espesa. Los segundos pasaron lentamente, entonces algo cambió en su expresión. Fue un pequeño cambio, pero imposible de ignorar. Los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. La respiración se hizo más profunda. Sus manos comenzaron a temblar. Elena dio un paso adelante. No puedo contener el llanto. Mi madre seguía mirándola. Entonces sucedió algo que ningún médico había podido explicar jamás. Algo que parecía imposible. Ella pronunció un nombre, no cualquier nombre, el nombre que estuvo oculto durante décadas. Elena se llevó las manos a la cara. Las lágrimas cayeron incontrolablemente. Mi madre intentó levantarse de la silla. Gabriel corrió a ayudarla, pero ella insistió en caminar sola. Lentamente, con dificultad, paso tras paso, hasta que te detienes frente a Elena. Los dos se quedaron mirándose, como si en ese momento se estuvieran atravesando 40 años de separación. Entonces mi madre le tocó la cara, con extrema delicadeza, como lo hacíamos cuando éramos niños, y empezó a llorar. No fue un grito de tristeza, fue un llanto profundo, viejo, almacenado durante décadas. Elena la abrazó inmediatamente, y mi madre le devolvió el abrazo. Nunca he visto algo tan emocionante. Todos lloramos, sin tratar de ocultar, sin sentir vergüenza, porque estábamos presenciando algo que parecía un milagro. Durante varios minutos, nadie pudo hablar. Acabamos de ver esa reunión. Cuando finalmente se sentaron juntos, mi madre todavía sostenía la mano de Elena, como si tuviera miedo de perderla otra vez. Lo más impresionante fue que su mente se sintió diferente en ese momento. Más claro, más presente. Ella empezó a recordar pequeños detalles. Habló de la infancia de Elena, sobre una muñeca de trapo, sobre una vieja canción, sobre las noches en las que cosía ropa mientras su hija dormía. Cada recuerdo trajo nuevas lágrimas de todos nosotros. Elena respondió contando los pocos recuerdos que aún tenía. Recuerdos fragmentados, pero lo suficiente para confirmar que estaban hablando de la misma vida, de la misma historia, del mismo vínculo que el tiempo nunca podría destruir. Toda la tarde pasó y entre recuerdos, abrazos, fotografías, lágrimas. Por primera vez desde que regresé a casa, vi a mi madre realmente feliz. No importaba que la enfermedad siguiera ahí. No importó que su memoria fallara muchas veces. Ese día recuperó algo que creía haber perdido para siempre, y fue visible en tus ojos. Cuando llegó la noche, nos quedamos todos juntos en la sala, hablando en voz baja. Mi madre parecía cansada pero sereno, muy sereno. En un momento me pidió que buscara una caja guardada en su habitación. Inmediatamente lo reconocí, era la misma caja donde estaban algunas de las cartas antiguas. Se lo llevé. Mi madre abrió lentamente, buscó algo entre los papeles, y sacó un sobre viejo que nadie había visto nunca. Sostuvo el sobre durante unos segundos. Luego lo puso en manos de Elena. Mientras las lágrimas corrían por tu rostro, en ese momento comprendimos que aún después de tantos años separados, aún quedaban palabras que necesitaban encontrar finalmente su destino. Elena sostuvo ese sobre con ambas manos, como si estuvieras delante del objeto más preciado del mundo. Tal vez fue porque toda su vida buscó respuestas. Buscó su origen, buscó a la mujer que aparecía en fragmentos de memoria. Busqué un pasado que parecía haber sido borrado. Ahora estaba sentada frente a su propia madre. Recibir algo que tardó décadas en llegar a ella. El silencio se apoderó de la habitación. Mi madre miró el sobre. Elena miró a mi madre. Y todos sentimos el peso de ese momento. Con mucho cuidado abrió la carta. El papel estaba amarillento con el tiempo. Los bordes ya mostraban signos de edad, pero la escritura permaneció legible. Elena empezó a leer en silencio. Unos segundos más tarde, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Ella respiró hondo varias veces tratando de controlar la emoción, pero era imposible. Luego pidió permiso para leer en voz alta. Nadie respondió porque ya todos estaban llorando. Incluso antes de escuchar las palabras, la carta comenzaba con una frase sencilla. Mi querida Elena, si un día te llega esta carta, significa que Dios por fin ha tenido misericordia de mi corazón. A Elena se le quebró la voz.
Tuvo que detenerse por unos segundos. Luego continuó: mi madre lo contó todo, habló de la desesperación que sintió cuando su hija enfermó. Conté las noches de insomnio, las oraciones, el miedo, la imposible decisión de permitir que la lleven a tratamiento. Explicó que creía que estaba eligiendo la vida de su hija, aunque podría separarlos para siempre. En cada línea había amor, un amor tan profundo que parecía atravesar el papel. Mi madre escribió que nunca abandonó a Elena. Nunca dejé de buscarla, nunca dejé de orar por ella, pero con el paso de los años, la información desapareció. Las respuestas nunca llegaron, el silencio acabó por convencer a todos de que su hija ya no estaba viva. Elena lloró mientras leía. Lloramos mientras escuchamos. Mi madre miraba todo con ojos llorosos, como reviviendo cada palabra escrita. Hace tantos años, la carta terminaba con un mensaje que nunca olvidaré. Si estás vivo, si alguna vez estás leyendo esto, quiero que sepas que nunca ha habido un solo día que no te ame, ni un solo día. Cuando Elena terminó de leer, nadie podía hablar. Las emociones eran demasiado grandes. Ella se levantó de la silla, se acercó a nuestra madre. Él se arrodilló ante ella. Los dos se volvieron a abrazar, esta vez sin demora, rimas desesperadas, sin la angustia de buscar, sin el vacío de las preguntas, solo el alivio de finalmente haberse encontrado. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que imaginaba. Nuestra casa volvió a la vida. Empezó a reír de nuevo. Comenzó a tener largas conversaciones nuevamente. Elena decidió quedarse con nosotros por un tiempo. Quería recuperar cada momento posible. Quería conocer a los hermanos, quería escuchar historias, quería construir nuevos recuerdos. Mi madre pareció florecer en su presencia. La memoria no siempre funcionó. Hubo días difíciles, días en los que volvió a confundirse, días en los que olvidé nombres otra vez, pero algo había cambiado. La tristeza constante que llevaba parecía menos, como si una herida que había estado abierta durante décadas finalmente hubiera comenzado a sanar. Una tarde encontré a mi madre mirando fotografías antiguas en el porche. Me senté a tu lado. Tenía una imagen de Elena cuando era niña, la misma fotografía encontrada en la máquina de coser. Por unos minutos permanecimos en silencio. Entonces ella tomó mi mano. Me miró directamente. Fue uno de esos raros momentos de absoluta claridad. Momentos que se volvieron preciosos después de la enfermedad. Ella sonrió. Pronunció mi nombre, Valeria. Mi corazón casi se detuvo. Porque hace mucho que no me llamas así. Sin problemas, sin dudarlo, solo Valeria, como lo hice cuando era niña. Las lágrimas vinieron inmediatamente. Ella me dio la mano. Dijo algo que recordaré por el resto de mi vida. Llegaste a casa. Me senté sin poder responder. Ella siguió sonriendo, luego miró al jardín, como si observara algo hermoso a lo lejos. En ese momento comprendí que no importaba cuántos años hubieran pasado separados, no importaba cuántos errores creía haber cometido, no importaba cuánto tiempo nos hubiera robado la vida, yo estaba allí, ella estaba allí, y eso fue suficiente. Unos meses más tarde la salud de mi madre empezó a deteriorarse. Los médicos ya nos habían preparado para esta posibilidad. Todavía nadie estaba realmente listo, pero hubo una gran diferencia en comparación con el pasado. Ella ya no estaba sola, ninguno de nosotros. Estaba Gabriel, estuvo presente Lucia, también Elena permaneció a su lado todos los días. Y finalmente había dejado de vivir lejos. La última noche que pasamos con ella reunimos a toda la familia en la sala. Hablamos, nos reímos, recordamos historias, escuchamos canciones viejas. Mi madre parecía tranquila, en paz, muy diferente de la mujer atormentada por la culpa que descubrí a través de las cartas. Antes de irse a dormir, pidió a todos que se acercaran. Abrazó a Gabriel, abrazó a Lucía, abrazó a Elena, luego me abrazó por última vez. Se quedó unos segundos sosteniendo mi mano. A la mañana siguiente se fue pacíficamente, sin sufrimiento, sin miedo. Rodeado de las personas que más amaba durante mucho tiempo. Pensé que la historia de mi madre era una historia de pérdida, sobre la distancia, sobre el arrepentimiento, pero hoy entiendo que era una historia de amor. Un amor tan fuerte que sobrevivió a la pobreza, a la enfermedad, en ese momento a la separación. Hasta el olvido. La máquina de coser todavía está guardada en mi casa. Las letras también. A veces abro esas páginas viejas y releo cada palabra para no recordar el dolor, pero recordar la fuerza de esa mujer, del coraje que tuvo para seguir viviendo, incluso después de perderlo casi todo. Y sobre todo recordar que algunas conexiones nunca desaparecen. Puede ocultarse por el tiempo, puede ser borrado por la memoria, se pueden separar por décadas, pero todavía existen, porque el verdadero amor no depende de recuerdos perfectos. Él permanece vivo, incluso cuando todas las demás cosas desaparecen. Y cada vez que miro a Elena sentada a mi lado, hablando con los hermanos que acabas de conocer, me doy cuenta que mi madre recibió el regalo que más deseó toda su vida. Se fue sabiendo que ninguna de sus hijas estaba perdida, y sabemos que su amor estuvo presente en cada elección, en cada carta, en cada lágrima, en cada línea cosida durante todos esos amaneceres silenciosos.